Bienvenidos a una nueva edición de 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Muchas felicidades a todos los padres por haber estado celebrando hace 2 días el día que es tan importante para todos nosotros, gracias a nuestros hijos también que nos han celebrado, y a todos los padres que nos ven desde fuera de El Salvador a través de megavisión.com.sb, también muchas felicidades. Sigamos en contacto a través de las redes sociales, por Twitter, por Facebook, y también ahora a través de Luis Responde, que es el nuevo hashtag también que hemos creado para Twitter. Así que gracias por estar con nosotros. Este día tenemos una conversación muy interesante, la primera conversación política que vamos a tener en 361 grados con políticos, porque hemos tenido conversaciones que no han sido con políticos. Hoy tenemos el privilegio y el placer de tener a 3 buenos amigos aquí con nosotros, y gracias Jacqueline por estar con nosotros, gracias Jorge y Jorge Velado también por haber aceptado la invitación. A los 3 les agradecemos mucho. Quisiera comenzar, Jacqueline, que nos cuente un poco de usted. ¿De dónde viene? ¿Cómo llega al FMLN? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo llega a ser diputada? Cuéntenos un poquito de usted. Bueno, hoy tengo la oportunidad de estar acompañada de 2 personajes que hay un kilometraje abismal recorrido, ¿no? Menos mal que no dijo el peso. No, kilometraje. Bueno, nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa este primer periodo que estamos haciendo como diputada del FMLN. Represento al departamento de Cuscatlán. Bueno, yo milito del FMLN desde que el FMLN es FMLN. Desde el 80. Casi nunca se nos da la oportunidad de contar cuál es nuestro origen, pero creo que un poco para ubicar a la audiencia. Nos organizamos en el FMLN desde cuando existían las organizaciones, somos sobrevivientes de la guerra. Y bueno, desarrollamos una batalla en otras circunstancias y hoy estamos acá intentando contribuir. ¿Y usted en qué organización estaba? Yo pertenecía a las FPL, las Fuerzas Populares de Liberación. ¿Y en qué zona operaba? Mi primer campamento lo tuvimos en la zona central, Suchitoto, Sinquera. Toda mi familia vive en Suchitoto. Y nos desmovilizamos ya acá en el volcán de San Salvador. Fueron quizás los 2 frentes de guerra donde permanecimos desde la edad de 8 años. Y nos desmovilizamos ya cuando tenía 16 años, ¿verdad, Jorge? Claro. A Jorge lo conocimos en las vísperas ya de la firma de los acuerdos de paz. Y somos niños de la guerra, niños que crecimos en la guerra y que estamos pues hoy intentando aportar desde otra trinchera a este país. Gracias. Jorge, usted que ha militado en algunos campos también, bueno, cuéntenos un poco. Si ya se trata de revisar eso, vamos a pasar todo el programa. No avanzamos. Definitivamente, yo hago política desde mis, 19 años de edad, a través de política universitaria, imagínense. Eso es allá por 1965 que me incorporé a la democracia cristiana. Desde entonces, ahora he sido parlamentario 15 años nacional y ahora estamos terminando los 5 del Parlamento Centroamericano. Yo siempre he sido social cristiano y sigo siendo social cristiano de pensamiento, y hemos participado en diferentes expresiones de ese pensamiento, desde el PDC en adelante. ¿Y tuvo alguna relación con el FMLN en algún momento de su vida? Claro, desde toda la vida con la gente en la universidad, porque compartimos lucha juntos con Chafik y sus hermanos, y compartimos lucha juntos, digo, frente a lo que en aquel momento del régimen, aunque entre nosotros también competimos muchísimas veces. ¿Y había diferencias? Desde el punto de vista, nosotros como social cristianos y los compañeros dentro del pensamiento marxista, y las discusiones eran sumamente interesantes y aprendimos muchísimo de esa experiencia. Luego, cuando caímos en el conflicto armado en la guerra, pues igual, yo era parte del FDR y fui parte de la Comisión Político-Diplomática del FDR, y compartimos con la gente de la Comisión Política todo el proceso de los acuerdos de paz, desde el diseño de lo que era la negociación y lo que había que culminar,
hasta, bueno, gracias a Dios que terminamos encontrando una solución que nos permitió salir del conflicto y estar tratando de construir democracia. ¿Y después del en eso conflicto, hemos Jorge? estado. ¿Perdón? ¿Después del conflicto? Después del conflicto yo regreso en 1988, cuando primero el partido decide venirse en el 85, yo me incorporo porque yo siempre trabajaba en el trabajo internacional. Como del FDR. partido, como FDR y como parte de mi partido, y luego ya en el 88-89 regresamos con familia. Yo paso de regreso a la docencia en la Universidad Nacional, estuve a cargo en San Vicente, el Centro Universitario de San Vicente, me tocó toda la parte de organización y eso, regresamos un poco al tema, pero como siempre hemos hecho política a pesar de todo, digo a pesar de todo porque se vuelve una especie de droga. Si uno no se está inyectando, no está a gusto. Cuando nos fuimos al exilio en el 80, pues yo pasé a ser asesor de la OEA con algunos gobiernos en el tema del millón, en el tema agropecuario. Pero bueno, allá llegaron a fregar Rubén y Héctor Silva y volvieron a meter de nuevo en el negocio porque es de más uno está pendiente del tema político. Pero ya estando aquí, pues pasamos a ser diputados en su momento, la primera elección en la que participó la izquierda. Y, insisto, fueron 15 años, hasta el 2006 que fuimos diputados. Y ahora, pues estamos terminando el periodo en la Comisión de precisamente Desarrollo Económico del Parlamento Centroamericano y de Integración Económica. ¿Y usted va a elecciones entonces en esta próxima? No, yo termino el 28 de octubre y bueno, vamos a ver a qué nos dedicamos ahora. En este nuevo ambiente político que tenemos. En este nuevo ambiente político que se abre, a ver cómo está y hacer el trabajo de asesoría y como decía mi papá, a ver quién se deja, ¿verdad? Porque había que levantarse todas las mañanas a ver quién se deja. Pero bueno, siempre y en la parte de docencia también, hemos sido muchos años docente universitario en la UCA, en la Nacional, y ahora en el tema de integración, pues esperamos también poder hacer un trabajo sobre un tema que es que se desconoce mucho y es impresionante, pero en toda Centroamérica, en todos los países, en los programas de educación, hay incluso maestrías, como en Costa Rica, en 2 universidades en integración. Y nosotros, que se supone somos los más integracionistas, tenemos muy poco, por no decir nada. Y Jorge Velado dice que está sacando una maestría, pero rápida. De integración. Jorge, tú sos como, yo te veo tal vez como la persona más nueva en esto, entonces, en política, ¿o me equivoco? Bueno, realmente a este nivel, por supuesto que sí, yo soy mucho más nuevo que ustedes, aunque a principios de los años 80, mi padre es cofundador con el mayor Dabuizón y otras 30 personas del Partido Alianza Republicana Nacionalista. Yo en ese entonces tenía como 20 años y me recuerdo que sí, mi firma fue una de las primeras 3.000 después de que se fundaba el partido. O sea, el entonces Consejo Central de Elecciones le entregaba a uno unos libros y claro, ahí firmé, ¿verdad? Así que uno de esos libros que fue precisamente manchado de sangre por un ataque que hubo a Arena y hieren a don Billy Sol y al doctor Ricardo Ávila Moreira. Ahí va mi firma en alguno de esos, pero realmente mi participación en el partido había sido más que todo, digamos, a nivel de correligionario, participar en las elecciones, cuidar urnas, hasta hace más o menos 7 años que yo me integro al sector profesional, que es uno de los 8 sectores del partido, y empezamos a trabajar bastante. Quiero decir que, lo he dicho en otras oportunidades, la experiencia no fue muy gratificante porque en ese momento dentro del partido había mucho bloqueo, digamos. Pero luego yo había estado un par de años fuera, allá en los años 90, yo me fui, gracias a Dios, becado a los Estados Unidos a hacer una maestría y me recuerdo en el mes de enero del 92, yo estaba en ese momento solo en el apartamento, mi esposa que le tocaba trabajar para que alcanzara, se había ido a trabajar,
y en ese momento estaban transmitiendo la firma de los acuerdos de paz. Yo estaba en Dallas, y en Dallas hay una comunidad grande de salvadoreños, bueno, de latinoamericanos en realidad, y tuve la oportunidad de ver en vivo y en directo el momento pues en que se firmaba la paz, y derramé mis lágrimas cuando vi bajar al presidente Cristiani del estrado y saludar a Salvador Samayoa, que por cierto fue profesor mío en el externado, y algunos otros que estaban ahí, y luego le dar un beso a doña Margarita. Y en ese momento yo pensé, bueno, si alguna vez tengo la oportunidad de servir en la política, me gustaría hacerlo. Había servido en clubes de servicio, yo había sido activo 2030, he trabajado muchísimo en las gremiales, pero nunca activamente en la política. O sea que cuando yo llegué al sector profesional del partido, sentí que era una manera de empezar a servir en la política. Sin embargo, repito, no fue muy gratificante. Sí, había mucho bloqueo, había un argolla en el partido que no lo dejaba penetrar a uno. Y luego, cuando perdemos las elecciones hace 2 años, nos invitan a todos los sectores a acercarnos al partido, a dar nuestra opinión, y quizá en ese momento, por algún motivo, quizá lo que yo expresé le pareció a los expresidentes que estaban encargados de hacer esa catarsis dentro del partido, que tal vez yo podía servir directamente en el Consejo Ejecutivo Nacional. Y así me invitan a que participe. Obviamente tuve que hacer una negociación en el trabajo, pues, porque yo he trabajado para la empresa privada toda mi vida. Tengo 20 años de trabajar en DIDEA, los últimos 12 años como gerente general, y por supuesto tengo una gran responsabilidad, y por lo tanto pues había que pensar que iba a sacrificar. Pero digamos que la Junta Directiva consideró que estaba bien, pues siempre y cuando no descuidar el trabajo y los resultados siguieran siendo positivos, y así me involucro. Hemos pasado una época dura, porque donde poníamos el pie reventaba una mina, aunque ya no era época de guerra. La traición de las personas que se fueron a Ghana nos dolió muchísimo, porque no era una traición al partido, sino a El Salvador. Y tal vez quiero aclarar que mi llegada al partido es una llegada sin ningún interés personal, es decir, yo principalmente lo que quiero es ayudarle a mi país, y por supuesto a través de mi partido, ¿verdad? Ahí creo que lo puedo hacer, ahí creo que lo estoy haciendo, y espero tener la oportunidad de seguirlo haciendo por algún tiempo más. ¿Y te sentís cómodo ahora con la forma como está funcionando el partido, el COENA y todo, y crees que va por mejor camino? Sí, de hecho, Luis, al principio mucha gente decía, mira, te vas a meter ese problema, y es cierto, es un problema porque todo el mundo cree que sabe de política, todo el mundo da opiniones, pero para mí son bienvenidas porque aprendo muchísimo. Creo que este COENA ha tenido la característica de tener mucha apertura entre nosotros mismos, de trabajar en equipo, de apoyarnos los unos a los otros, porque cada uno tiene sus propias responsabilidades. Yo me siento súper cómodo con toda la dirigencia, pues, y luego también sumamente agradecido con la fracción legislativa de Arena, no solo por el hecho que han sido leales a su partido y a su país, sino que porque en realidad los veo trabajar muchísimo, los directores departamentales ya no digamos. Así que sí, Luis, me siento, me ilusiona estar ahí. Qué bueno, Jorge. Bueno, pues algo ha conocido el público en este primer bloque de ustedes. Vamos a tener más oportunidad en el próximo bloque de seguir hablando y de comenzar a entrar ya en los temas específicos. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.